Reflexiones desde el Consejo. Principalmente generar una ejecución penal más humanizada y cumplir con ello también el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas que de alguna manera son sometidas a un proceso. El juez Octavio Alarcón Terrón, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, nos habla sobre la función de los jueces de ejecución de sentencias, quienes supervisan y garantizan la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. Bienvenidas y bienvenidos a Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Yo soy Luz María Sánchez y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería les enviamos un cordial saludo en esta que es la tercera temporada de este podcast. Ya lo saben, nos pueden seguir por Spotify y también por YouTube, y la invitación es para que se queden con nosotros y conozcamos juntos de primera mano, de manera directa, el quehacer de la Judicatura Federal. Quizá quienes ya están inmersos en un proceso judicial o ya recibieron alguna sentencia, ya sea de algún familiar, conocido o en su propia persona, y se encuentren en algún centro de justicia penal federal, podrán comprender cuáles son las funciones de un juez de ejecución de sentencia. Pero en esta ocasión vamos a conocer la importancia de la labor de estos jueces para garantizar que las penas se cumplan de manera correcta y que los derechos de las personas se respeten mientras están privadas de su libertad. Y bueno, por ello me da muchísimo gusto conversar en esta ocasión con el juez Octavio Alarcón Terrón, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de dirigirme al público para atender un tema tan importante para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, antes de abordar este tema de los jueces de ejecución, que para mí en lo particular sí me interesa porque es un término que suena muy amplio, pero usted nos va a permitir irlo aterrizando. Como titular de esta unidad, ¿qué balance se puede hacer de este sistema de justicia penal que pues ya tiene años de haberse echado a andar y está en proceso de consolidación? Me parece una muy buena pregunta y es importante iniciar con ella, porque en este caso es necesario verificar cuál es el inicio de este nuevo proceso penal, y ello derivó principalmente de una reforma a la Constitución Política, una reforma que se gestó en junio del 2008, dando la oportunidad para poder iniciarla a nivel nacional en 8 años. Por lo cual, el Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento de esa obligación constitucional, generó una serie de implementaciones o programas de capacitación, por lo cual fue hasta el 2014 que tuvimos la oportunidad de instaurar el primer Centro de Justicia Penal Federal. Y bueno, ha transcurrido 10 años a través de los cuales se han seguido preparando cada uno de los juzgadores, así como los equipos de trabajo, a fin de brindar un servicio de calidad ante la exigencia de la sociedad. Recordemos que este cambio de proceso penal derivó de la exigencia de la misma sociedad, en el cual se establecía la necesidad de una pronta administración de justicia y establecer también uno de los objetivos principales de este proceso. ¿Cuál es? La de una reparación del daño, que sea más eficaz y sea más pronta. Con motivo de ello, se genera este nuevo proceso penal y se encuentra inmerso en él una de las facultades que también demandan dentro de la misma Constitución, y esto es el verificar el cumplimiento de las sentencias. Principalmente esto se encuentra en el artículo 18 constitucional, y derivado de esa reforma que también se llevó a cabo en nuestra Constitución el 10 de junio del 2011, principalmente publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció los lineamientos que deben seguirse para la ejecución penal. Derivado de ello, con motivo de esa instauración o esas nuevas directrices en cuanto a ejecución penal, fue que se crea una ley especial, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bajo ese panorama, se genera en este caso todos los instrumentos legales para poder cumplir con el objetivo que tienen los jueces en materia de ejecución penal. Y es una cuestión muy importante, ¿por qué? Porque es a través de esta ejecución penal que se materializan las sentencias que emiten los diversos jueces, tanto federales como locales. En este caso, como parte de las medidas que se adoptaron a nivel federal, se generó la incorporación de un órgano jurisdiccional especializado
en materia de ejecución penal, cuyo cumplimiento es la observancia de todas las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales del Fuero Federal. Actualmente contamos con 42 centros de justicia y en cada uno de estos centros tenemos un mínimo de un juez o jueza encargada especialmente de la ejecución penal. Se han tenido que generar algunas medidas para poder fortalecer o reforzar esa actividad, por lo cual en ocasiones hay centros en los cuales la totalidad de los jueces que están integrados conocen en su totalidad de la ejecución. En este caso recuerdo hasta este momento, por ejemplo, el Centro de Justicia de Morelia, Querétaro, Aguascalientes, en donde tenemos ese reforzamiento del área en el cual todos los jueces conocen del área de ejecución penal. Ese es hasta este momento algunas de las medidas y el origen principalmente de la función de los jueces en materia de ejecución penal. Actualmente es oportuno indicar o necesario indicar que existe un gran número de asuntos que derivan de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asuntos que son atendidos por el personal adscrito a todos los órganos jurisdiccionales, los cuales durante esta etapa, durante estos últimos días, han seguido laborando para atender cuestiones urgentes que derivan de los propios procedimientos de ejecución penal. Todos ellos contenidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es importante indicar también la valiosa colaboración durante esta etapa de algunos otros entes o algunas otras instituciones, como cuáles tenemos en este caso a la Secretaría de Seguridad Pública, a través del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Adaptación Social, que de manera coordinada con el Poder Judicial de la Federación forman parte de la materialización de la ejecución de estas sentencias que se emiten por los órganos jurisdiccionales del Fuero Federal. Es de esta forma que se pretende por parte de todas las instituciones dar cumplimiento al mandato constitucional, principalmente generar una ejecución penal más humanizada y cumplir con ello también el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas que de alguna manera son sometidas a un proceso y también en su momento cumplen con una sentencia, esto derivado de que fueron determinado, fue resuelto o fueron sentenciados como responsables de un hecho constitutivo de delito. Pues de alguna forma nos está dando la explicación tan amplia de lo fundamental que es esta figura del juez de ejecución de sentencia, ¿no? Y también para que nos quede un poco claro, su función es vigilar, pero también supervisar el cumplimiento, no solo de una parte que corresponde al Poder Judicial, sino del Ejecutivo, ¿no? A través de la Secretaría de Seguridad. Ahí sería interesante pues saber cómo se interactúan autoridades de todas las esferas para poder complementar una sentencia, ¿no? Es correcto, esta etapa o esta etapa de ejecución penal conlleva la intervención de varios actores y en términos de la propia Constitución es la autoridad jurisdiccional la que se encargará en este caso de verificar o emitir algún pronunciamiento en torno a la modalidad en la cual se cumplirá una sentencia, la duración en la cual se llevará a cabo una sentencia, esto con plena coordinación de las autoridades administrativas penitenciarias. Y es muy importante lo que se está mencionando. ¿Por qué? Porque en este caso, durante la vida o durante la compurgación de una sentencia, pueden suscitarse diversas incidencias, diversos conflictos, controversias. Todos estos conflictos, controversias que pueden generarse entre una persona privada de libertad o bien también con alguna autoridad administrativa penitenciaria, incidencias en cuanto a algún beneficio que pudiera otorgarse a el justiciable. Es importante que la Ley Nacional de Ejecución Penal resulta es importante indicar que esta ley es una de las leyes más garantistas, en la cual se encuentran integrados muchas figuras y que en su momento tienen el objetivo de salvaguardar los derechos de las personas que están sometidas a un proceso de ejecución. Es una ley que ha sido multipremiada,
internacionalmente. Es una ley que actualmente da la oportunidad o tiene contemplados ciertos beneficios, como es principalmente el de la libertad condicionada, el de la libertad anticipada, en los cuales dará la oportunidad a los justiciables de que una vez que compurgan cierta cantidad de la pena que se les es impuesta, pueden someter al órgano jurisdiccional una solicitud para poder acogerse a este beneficio. Hay algunos otros requisitos que se establecen en la misma ley y deben cumplirse por parte de la persona privada de su libertad, pero esto lo atienden los compañeros que están adscritos a los órganos jurisdiccionales. Existen algunas otras controversias que se suscitan durante la vida o durante la vigencia de esta pena, estos relacionados con el trato que se le da a los justiciables en el interior de los centros penitenciarios, relacionados con alimentación, relacionados con vestimenta o relacionados con salud principalmente, que es una de las cuestiones que causan mayor incidencia en cuanto a controversias que se generan ante el Poder Judicial de la Federación. Este tema es muy importante acotarlo porque, bueno, la salud es uno de los derechos que también son de gran relevancia, ¿no?, actualmente. Y bueno, se advierte en este caso que en ocasiones las personas privadas de su libertad pues se ven limitadas en cuanto al acceso a un médico, pero no un médico general, sino un médico especialista, porque durante su vida penitenciaria, pues en ocasiones tienden a sufrir algún menoscabo en cuanto a su salud, lo cual amerita la atención especializada. Es un tema muy recurrente, afortunadamente, las instituciones del sector salud y también las autoridades administrativas penitenciarias han realizado actividades o acciones para poder dotar de esas necesidades médicas. Y para ello también han influido las resoluciones que han emitido los diferentes órganos del Poder Judicial de la Federación. Existen actualmente algunos pronunciamientos que se les han dado por parte de los compañeros, lo han determinado así, ya sea de tribunal colegiado de apelación o bien de los propios jueces y juezas de distrito, en las cuales cuestiones inherentes a la atención médica les han dado efectos generales, es decir, que una sola resolución obligaría o invita y exhorta a la autoridad penitenciaria y sanitaria a atender o brindar ese servicio de salud. Claro. Actualmente es muy importante indicar, y bueno, es un tema de mucha relevancia, actualmente se cuenta con un solo centro federal que alberga a personas privadas de su libertad, mujeres. Este se encuentra en el estado de Morelos. Sí. En ese centro de justicia hace últimos días ha existido una problemática la cual ha sido atendida por la autoridad penitenciaria y se siguen sumando esfuerzos de la autoridad penitenciaria y sanitaria para poder a las personas privadas de su libertad en ese sitio otorgarles la atención médica, ginecológica, psicológica y bueno, también un tema muy importante. Algunas de las personas o las mujeres que se encuentran en ese centro tienen menores de edad bajo su cuidado en esas instalaciones, sí. Lo cual implica que también se les atienda a través de una atención médica especializada en pediatría. Ese tipo de cuestiones son las que, o las omisiones o acciones que atentan contra algún derecho como esa salud o esa atención médica especializada, en ocasiones es puesta a consideración de los órganos jurisdiccionales. Ellos emiten el pronunciamiento a la autoridad administrativa penitenciaria y se lleva en este caso o se restituye o se generan las medidas idóneas para poder cumplir con esta encomienda constitucional. Usted mencionaba justamente esta parte de la salud física, pero hay un tema de salud mental. Esta cuestión que hemos sabido también de manera esporádica que hay de pronto eventos desafortunados de suicidios. Para el tema de la atención de salud mental también, digamos, intervienen esta figura del juez de ejecución. En efecto, cualquier cuestión relacionada con la salud de una persona privada de su libertad, en la cual se venga disminuido la posibilidad de tenerlo o de ejercerlo, es atendida por el Poder Judicial.
en cuanto se genera la controversia correspondiente. En este caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece cuál es el procedimiento que tiene que llevarse a cabo, y bueno, las personas privadas de su libertad lo podrán hacer efectivo. Es importante también indicar que para hacerlo efectivo se cuenta con un número muy considerable y de especialistas en materia de defensa. Y bueno, el gran grueso de los asuntos que se generan o el gran número de controversias que se generan ante los órganos jurisdiccionales es a través de los profesionistas adscritos al Instituto Federal de la Defensoría Pública. Estos abogados, sus servicios son completamente gratuitos. Es decir, las personas privadas de la libertad tienen la posibilidad de acudir a esa dependencia de orden federal, hacer patente la necesidad del servicio, y los profesionistas les atienden de manera gratuita y puntual. Son personas con una amplia experiencia por el tiempo que en su momento han desplegado o brindado ese servicio en dicha dependencia, y bueno, tienen un conocimiento vasto, pues el número de asuntos que han atendido pues es considerable, lo cual les permite tener la experiencia suficiente para poder apoyar a las personas que acuden a ellos. Eso no se ha paralizado en ningún momento. En ningún momento. Son cuestiones que revisten el carácter de urgente, y derivado de ello es imperativo su inicio, substanciación y resolución. Este tipo de cuestiones que han sucedido en los últimos días relacionado con un paro de labores no ha limitado la posibilidad de poder acudir a los órganos jurisdiccionales para poder promover las controversias correspondientes. Otra de las, creo, inquietudes o necesidades que a veces manifiestan personas que están privadas de su libertad es que no los muevan de ciertos centros de justicia penal por la cuestión de salud o familiar. También en eso intervienen estas garantías que les da la ley de ejecución. Es correcto. Uno de los temas que también se encuentran incluidos en la Ley Nacional de Ejecución y son de observancia es lo que denominan o lo que se entiende como los traslados. Muy bien, hay diferentes tipos de traslados, los cuales se encuentran contemplados en la Ley Nacional de Ejecución. Hay traslados voluntarios, hay ocasiones, y bueno, estos traslados voluntarios tienen un trámite, de los cuales también se resuelven por parte de la autoridad jurisdiccional, y existe otra modalidad que son los denominados traslados o fortuitos o urgentes, ¿no? Y esos conllevan o tienen otro matiz porque no derivan de una solicitud de la persona privada de su libertad. Derivan principalmente de las acciones que implementan las autoridades penitenciarias para poder salvaguardar la integridad de la población, la integridad de la persona privada de su libertad que se ordena su traslado, a fin de poder lograr el objetivo que tienen y un control o un gobierno adecuado de los centros penitenciarios. Este tipo de traslados, bueno, también conllevan o se encuentran íntimamente relacionados con lo que nos prevé la propia Constitución, que es un derecho, que establece que las personas sentenciadas tienen el derecho, la posibilidad de poder estar o compurgar su pena en un centro penitenciario lo más cercano al lugar donde radicaban. Esto a efecto de que puedan tener un contacto con su núcleo o con el núcleo social, con su propio entorno social, o bien también principalmente con sus familiares. Estos dos aspectos forman parte esencial para lograr una reinserción social de la persona privada de su libertad que cumple con una sentencia. Es importante indicar que no es un derecho absoluto, también tiene limitantes, y las limitantes también se encuentran en la propia Constitución y en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Son ciertos requisitos, ciertas condiciones que deben darse, no es absoluto, por lo cual es muy necesario que las partes, cuando hacen la solicitud para que pueda ejercerse ese derecho, le permitan al juez tener todos los elementos objetivos para poder acreditar todos y cada uno de sus supuestos y pueda resolverse favorable su petición. Realmente es un tema muy amplio y, amigos de Reflexiones desde el Consejo, estamos conociendo pues de primera mano los escenarios que se viven en estos centros de federales del sistema penal federal.
Estamos platicando con el juez Octavio Alarcón Terrón, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Ya para ir cerrando, sí me gustaría que nos comentara cuáles son los desafíos de estos jueces de ejecución y si gusta de una vez aprovechar, terminar esta charla con alguna conclusión que tenga. Muy, muy amable. Sí, en realidad la conclusión o la expectativa o lo que se pretende es que el Poder Judicial pueda atender en el menor tiempo posible los asuntos que se generan en materia de ejecución penal. Es importante indicar que, de acuerdo a los números que se generan estadísticos a través de las diversas instrumentos con los que contamos en el Poder Judicial, podemos verificar que en algunos centros de justicia, principalmente en los centros de justicia que se ubican en entidades federativas donde también existen centros federales, las incidencias rebasan en ocasiones los 1,000 o 2,000 asuntos anuales. ¿Esto qué implica? Esto implica generar algunos mecanismos para reforzar en este caso los centros de justicia a fin de poder dotar de elementos suficientes para poder resolver en el menor tiempo posible. Eso implica la utilización de recursos humanos, recursos materiales, los cuales se analizan y de acuerdo a las medidas objetivas que se han emitido por el Consejo como órgano administrador del Poder Judicial, se ha generado en este caso ya no únicamente un solo juez, sino atienden los que están integrados al centro. De esta forma se genera una mayor fluidez y una mayor rapidez en cuanto a la resolución de asuntos. Principalmente, y generar en este caso otras cuestiones que también han apoyado mucho en estos últimos meses, es lo relacionado con generar se han generado, en coordinación con Prevención y Adaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, hemos generado unos proyectos denominados programas pilotos para la celebración de notificaciones y videoconferencias. El uso de las nuevas, el uso de este tipo de cuestiones tecnológicas ha permitido el acercar aún más a los justiciables, acercarnos a ellos y poder resolver en un menor tiempo posible sus asuntos. El año va a cumplir un año, en noviembre del año pasado, se tuvo la posibilidad de generar el primer programa piloto, esto en el Ceferezo ubicado en Morelos, el cual es únicamente para mujeres, y ha permitido también que a través de uso de nuevas técnicas o tecnologías estas personas pueden tener un acceso con sus defensores, con sus familias y demás condiciones. Ese fue el primer proyecto. Ha sido un muy buen proyecto. Hemos continuado con otro centro federal que se encuentra en Veracruz. Actualmente, en estos últimos días, hemos tenido la oportunidad también de generar este proyecto en otros centros, como los que se encuentran en Ramos Arizpe, en Sonora, como también en Durango y en Tapachula. Era a punto de un piloto para que se fuera reproduciendo en otros centros. Piloto que se ha reproducido en otros centros y ha sido de resultados muy positivos, pues se han multiplicado de forma significativa los trámites de notificación. ¿Y qué se entiende por notificación? Bueno, entender qué es notificación es la comunicación procesal que se genera entre el órgano jurisdiccional y la persona interesada. Con estas nuevas tecnologías se hace casi de manera inmediata, se transcurre menos tiempo en llevarse a cabo estas comunicaciones, los tiempos procesales se agotan más y es por tal motivo que se genera una mayor celeridad en cuanto a la substanciación. Es importante indicar que estos programas derivan de la coordinación que ha existido entre la Prevención y Adaptación Social y el Consejo de la Judicatura Federal a través de sus diferentes áreas. Es un esfuerzo en común con un objetivo
y el objetivo principal es el respeto a los derechos fundamentales en términos del propio artículo 1 constitucional y, en este caso, materializar o dotar de contenido el artículo 17 constitucional inherente a una pronta administración de justicia. Es un esfuerzo que es importante indicar, es un esfuerzo común en los cuales el principal beneficiado o los principales beneficiados o beneficiadas han sido las personas privadas de su libertad. Esto es lo que se pretende, seguir consolidando y reforzando el área de ejecución penal a través de medidas de esta naturaleza. Es importante indicar que esta red o este proyecto pretende expandirse a otros centros de justicia en los cuales se advierte una alta incidencia de asuntos en materia de ejecución penal, esto a fin de poder atenderlos de forma más puntual. Y bueno, a largo plazo continuar con el reforzamiento a través de dotar de competencia a la mayoría de los compañeros y compañeras juzgadoras para que atiendan, en este caso, los asuntos en materia de ejecución penal. Pues qué avances tan importantes se han tenido en esta materia, amigos de Reflexiones del Consejo. Solamente es un asomo de los logros y el avance y todavía lo que falta por seguir consolidando este sistema. Amigos y amigas, así concluimos un episodio más de Reflexiones desde el Consejo. Le agradecemos al juez Octavio Alarcón Terrón, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder hacer del conocimiento algunos puntos sobre esta tan importante materia. Muchas gracias. Pues amigas y amigos, así concluimos. Recuerden que Reflexiones desde el Consejo se encuentra en la plataforma CJF Informa de Spotify y también por YouTube. La invitación para que nos sigan por todas las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal y también, si les gusta esta plática, esta charla, compártanla, conversemos con información verídica directamente del quehacer de la Judicatura Federal. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Reflexiones desde el Consejo.